Vamos al recuadro número 4, ¿vale? Aquí hay otra vez, ocurre lo mismo, se erosionan las capas de arriba y se añaden abajo, debido a la tectónica de placas, más capas. Entonces desaparece otra capa debido a la erosión, que es la capa de fósiles C. Pues si seguimos así, ¿qué es lo que ocurre pasando? Vamos a la imagen número 7, al recuadro 7, y es que después de millones de años de erosión no habría fósiles en ningún estrato, ¿no? ¿Entendemos esto? Porque es lo que nos está diciendo el señor del vídeo, que las capas de arriba se erosionan y desaparecen, y las de abajo pues se van añadiendo debido a la tectónica de placas. Pero es que si esto pasara así, al final no quedarían fósiles, porque todas las capas de arriba habrían desaparecido y los fósiles también. Curioso, ¿eh? Pero vamos a ver otra base de la estratigrafía, que es la de la superposición de estratos. Ya vimos que las capas se van acumulando durante millones de años, una por encima de otra, y las más antiguas quedan debajo de las más recientes. Esto sería una de las bases de la estratigrafía. Vamos a ver qué nos dice aquí. No existe ningún depósito formado por todas las capas geológicas que se conozcan en la actualidad. Curioso, que conocemos todas las capas que tendrían que tener estas montañas, pero no hay ninguna que las tenga. ¿Cómo es posible esto? Ya vimos el Gran Cañón, ¿eh? Esto se llama lagunas, discordancias entre estratos. Y lo que ocurre aquí es que las capas no están como deberían estar. ¿Es esto normal? Pues vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice, 2/3 partes de los depósitos de la Tierra poseen como mucho la mitad de los periodos geológicos. Y tan solo un 20% de la superficie terrestre muestra 3 de los periodos geológicos situados en el orden que habitualmente se supone correcto. Esto se llamaría laguna o discordancia. Bueno, lo que se está diciendo aquí, que la mayoría de las formaciones, de las rocosas, de las montañas, poseen como mucho la mitad de los periodos geológicos que tendrían que estar ahí. La mitad, ¿eh? O sea que la mayoría no sigue este principio de superposición. Incluso nos dice que tan solo un 20% de la superficie muestra 3 de los periodos geológicos situados en el orden que habitualmente se supone correcto. O sea que el 80% están desordenados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que, no sé, no hay superposición de estratos, ¿eh? Todo lo contrario, la mayoría de las veces está todo desordenado, incluso no hay ninguno que tenga las capas que tendría que tener. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿cómo se explica que en ocasiones se encuentren capas más antiguas por encima de las más nuevas? ¿No? ¿Cómo es posible que unas capas estén arriba y tendrían que estar abajo, y otras que están abajo y están arriba y no tendrían que estar ahí? ¿Cómo es posible esto? Dice, porque algún tipo de catástrofe ha producido estos cambios, ¿no? Algo ha tenido que pasar ahí. Y algún tipo de catástrofe ha pasado. Pero ya vimos que el principio de actualismo no admite catástrofes. Entonces, ya vemos que las cosas no cuadran, ¿eh? Las cosas no encajan en estas bases de estratigrafía. Y estas bases dicen mucho de la teoría de la evolución. Vamos a ver otros ejemplos. Un ejemplo muy curioso, que es lo que vemos aquí. Esto sería estratigrafía horizontal catastrófica. Nos dice, Harold Coffin puso de relieve, estudiando el yacimiento de Nueva Escocia, varios hechos muy interesantes. ¿Qué vemos aquí? Esto es un fósil, y vemos ya las diferentes capas horizontales, y vemos 2 árboles fosilizados aquí con las capas. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó con estos árboles? Porque aquí en teoría tendría que haber millones y millones de años, uno por encima de otro. ¿Y qué le pasó a estos árboles? ¿No se murieron mientras se formaba todo esto que duró millones de años? ¿Cómo es posible esto? Y encima un árbol está un poco por encima del otro.
y las raíces ya las vemos. Entonces no es posible que un árbol dure millones de años mientras se formaba esta sedimentación horizontal, una por encima de otra, una capa por encima de otra. Esto no es posible y aquí lo vemos, es una prueba que la estratigrafía no es ni actual ni actualismo, porque esto es una catástrofe, no puede ser superposición de estratos, porque vemos aquí un árbol por en medio y vemos que no son millones de años, porque este árbol ya estaría muerto antes de que hubieran pasado tantos años. Entonces, esto es catástrofe, ¿eh? No es algo que haya pasado poco a poco durante millones de años. Curioso. Vamos a otra base, la sucesión faunística o correlación, que ya vimos lo que era, ¿no? Era una interpretación que se hace de los fósiles hallados en las capas, según la cual nos diría que las formas simples de vida han ido evolucionando hacia más complejas durante millones de años, ¿no? Dice, se interpreta esta ordenación como si las vidas más simples hubieran evolucionado a más complejas durante millones de años. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la teoría de la evolución, pero ¿esto es así? O se podría interpretar como si las vidas hubieran sido sepultadas de acuerdo con su ecosistema. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaría si estas capas representaran los animales que hubieran vivido en su medio hace quizá no tantos millones de años, sino que hubieran sido sepultados en este orden? Esto también podría ser una interpretación válida, ¿no? Porque las formas de vida que se supone que son más simples están abajo del todo, que serían las formas que están en el mar, en las partes más bajas de la Tierra, y vamos viendo que después del mar hay la tierra y por encima de todo pues ahí estarían los animales que están por encima del todo. Y bueno, esto es una teoría que hablaremos en otra parte, en la cuarta parte de esta conferencia, pero esto podría ser una interpretación válida, ¿eh? ¿Y por qué vamos a coger esta y no esta? ¿Porque nos lo dicen los evolucionistas? Porque si esto no fuera válido, y esto es lo que hubiera pasado, esa teoría de la evolución no se mantiene en pie, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice aquí. De la identidad de los restos no pueden deducirse la contemporaneidad de los depósitos, más bien al contrario. La similitud de los fósiles en dos capas geológicas debería hacernos pensar en el origen idéntico de esos fósiles, o sea, en un mismo medio ecológico, ¿no? Por ejemplo, si en 2 puntos del planeta encontramos huellas de oso polar, la conclusión es que en esos 2 puntos hay clima boreal. Podemos llegar, ¿no?, a esta conclusión fácilmente, porque los osos polares solo están en donde hay clima boreal. Entonces, si encontramos huellas en 2 puntos distintos del planeta, podemos llegar a esta conclusión, que donde hay huellas de oso polar hay clima boreal. Vale, esto es bastante lógico, ¿no? O sea que se encuentran seres similares de acuerdo a condiciones similares, o sea, ecosistema, para que dichos seres puedan existir. Algo lógico, pero no porque estén viviendo en la misma época del año, como dice la evolución. Dos cosas muy distintas y que su interpretación puede cambiar muchas cosas. Esto lo veremos más adelante. Pero vamos a ver las conclusiones de estas bases, que nos han planteado dudas muy importantes. Nos dice, los estratos, la estratigrafía, no nos dice nada en cuanto a la duración de los depósitos, al intervalo de tiempo que pudo separar a 2 depósitos consecutivos o a la evolución de formas simples a complejas. Compuestas, aquí dice, pero son complejas. Y estos son interpretaciones y mucha imaginación. Es lo que tenemos que decir, que sí que aquí hay hechos que encontramos en la naturaleza, pero es que lo que se está diciendo, las bases de esta estratigrafía, son interpretaciones de estos hechos. Es imaginación. No sabemos exactamente lo que pasó.
Si la estratigrafía se interpreta intentando explicar las dudas que plantean los hechos como los expuestos, la teoría de la evolución no puede ser aceptada como correcta, sus bases se derrumban, por muchas más teorías que quieran interpretar esas dudas, porque no hay hechos que soporten esas teorías. Y esto lo iremos viendo, que toda la teoría de la evolución son teorías una detrás de otra que interpretan los hechos de una manera muy particular según la gente que apoya esta teoría de la evolución, pero que hay otras interpretaciones mucho más válidas y que poco a poco en otras partes de las conferencias iremos descubriendo. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar en métodos de datación absoluta. Ya vimos que son los que nos indican supuestamente fechas exactas, años concretos de cuándo pasó todo, ¿no? El vídeo que vimos en la primera parte nos decía: la edad de la Tierra, 4,5 millones de años, se averiguó a través del método del uranio-plomo, calculando el uranio que se desintegra en plomo. ¿De dónde procede este uranio? Bueno, vamos un poco a analizar todos estos sistemas de datación absoluta, porque a veces nos pensamos cosas que no son. Así que vamos a ver un poco cómo se datan las piedras, las rocas, para que nos indiquen que tienen todos estos millones de años. Vamos a ver ahora dos vídeos. Empezamos con el primero. Este objeto apenas visible forma parte de un meteorito que cayó en un lugar llamado Allende, en México, en febrero de 1969. Y en realidad es el objeto conocido más antiguo que existe en la Tierra. Es el objeto más antiguo que ha sujetado la mano humana. Tiene una edad de 4.566 más menos 2 millones de años. En realidad, la mayoría de meteoritos son aproximadamente del mismo intervalo, aunque algunos son unos pocos millones más jóvenes que otros. Y son estas pequeñas inclusiones blancas de aquí las que determinan la edad fantásticamente antigua. Provienen del exterior del sistema solar. Es realmente una especie de residuo del material que surgió cuando todo el sistema solar acrecentó, se acumuló y se condensó. Es el elemento esencial de todos los planetas y del Sol. Esa formación del sistema solar y la Tierra tuvo lugar unos 10, quizás 100 millones de años después de la formación de este objeto, hace entre 4.500 y 4.450 millones de años. Ya hemos visto lo que se supone que hacen las máquinas estas para datar las rocas. Y este señor nos habla de unas pequeñas inclusiones blancas que serían, bueno, habrían sido lo que el inicio de todo el universo ha quedado ahí, de alguna forma, en estas pequeñas inclusiones ha quedado todo el material y a partir de ahí se puede saber la edad exacta, ¿no? Es lo que ha hecho este señor. Vamos a ver otro vídeo con más detalle estas pequeñas inclusiones blancas. Ninguna roca de este primer período ha llegado hasta nuestros días, pero sí diminutos cristales de circón. El circón con contenido de uranio es uno de los cristales que ayudan a datar la edad de la Tierra. Pues ya hemos visto que eran estos pequeñitos cristales, estos diminutos cristales, el circón, con contenido en uranio, y nos sirve para datar la Tierra y el universo, ¿no? Entonces vamos a ver, porque a veces vemos estos reportajes y nos creemos que esto es muy fácil, ¿no? Se pone una roca ahí, dentro de una máquina, se hacen unos análisis y nos sale un número como el que le ha salido a ese señor de 4.650 millones de años, creo que era. Todo muy exacto, muy computerizado y bueno, ahí te quedas bastante impresionado de la tecnología, ¿no? Pero vamos a ver si esto es así.